Terminé de leer estos 12 cuentos que conforman Los árboles caídos también son el bosque. Son los primeros cuentos de Alejandra Camilla, un libro publicado por la editorial Bajo la Luna en el año 2015 y que es anterior a La paciencia del agua sobre cada piedra, que leí en abril de este año, en cuyo momento tuve el placer de conocer a esta escritora en esa colección de relatos que indagan sobre el vínculo entre lo animal y lo humano, y también entre lo cotidiano y lo onírico. En Los árboles caídos también son el bosque, Camilla expone el puente de la herencia entre Argentina y Japón, que para Camilla son dos formas de comunicarse entre la incomodidad y lo hipnótico, y en donde construye un territorio propio, local, y a la vez distante y extranjero en cada cuento. Acá la gente se queja hasta de las cosas más insignificantes como el clima, el calor, la lluvia. Allá nunca. Allá del otro lado del mundo la gente acomoda los zapatos cuando se los saca. Acá la gente los deja como quiere y en cualquier lado. Allá es Japón y acá es Buenos Aires. Es así como la autora amalgama la distancia entre un lugar y el otro. Entonces lo familiar y lo desconocido, lo cercano y lo extraño, aquello que podría ser un desencuentro termina siendo el nacimiento de algo nuevo. Halves, así con minúsculas, así nomás, se nombra en Japón a los hijos de un japonés con una persona de otra raza. Antes se lo llamaba Ainoko, hijo del amor, pero después de la guerra empezó a tener una connotación negativa para nombrar a los hijos de las japonesas con los soldados americanos. Partir es hacer mitades, dice la mujer Halves que va en el auto, rumbo a tener a su hijo sola y a los 40 años, en uno de los cuentos de Camilla. En otro cuento, un padre japonés enseña a su hija cómo se limpia el arroz y dice que este país, refiriéndose a Argentina, de apenas 200 años, es un país niño. Y podría ser el mismo padre del cuento Partir, que hace las valijas vestido con su kimono mientras guarda sus trajes. La hija, una niña de la cual los chicos se burlan en el colegio y le dicen china, mientras le hacen el gesto de estirarse los ojos, acentuando esa idea, a veces no solo de niños, que ser japonés o chino es lo mismo. De estas circunstancias deviene el título de Los árboles caídos que también conforman el bosque. Lo que no integra ese paisaje de pie, esas ramas caídas, los invisibles a determinada altura del ojo, sí o sí forman parte local de ese paisaje, complementándolo y definiéndolo como tal. Estos cuentos nos hablan sobre diversas invisibilidades, cercanas o lejanas, familiares y extrañas, y se referencian en una esposa, amigas, un padre, hermanos, hermanas, la ausencia, la soledad, el control, la clase, la vejez, el deber, las vecinas, los primos, la maternidad, la herencia y la nacionalidad. Algunos relatos son apenas pequeñas anécdotas, como la del soldado de El Pozo, que se adentra en el bosque de los árboles caídos, el relato más extenso, quizás columna vertebral del libro, al que en medio de la guerra le ordenan cavar un pozo y lo dejan ahí, solo por muchos días. En todos los cuentos, lo experimentado crece y se hace profundo íntimamente. Lo mismo sucede con Desayuno Perfecto, sostenido por la voz de esa mujer que se habla a sí misma una mañana en que ella ya decidió que sea perfecta, o La oscuridad de una intemperie, donde las vecinas se comunican con música a través del balcón, sin conocerse la cara. Otros cuentos se remiten a historias familiares, algunas nostálgicas, otras traumáticas, condensadas en frases, silencios, ausencias e imágenes, como el relato llamado Los Nombres, donde un integrante de la familia abandona la casa y no se habla más de él, y nunca más se sabe nada. Dice un párrafo: de repente supe que toda mi vida, mis labios quietos, no habían hecho más que repetir la primera letra de ese nombre dormido, dormido en mi boca quieta. Camilla tiene una manera muy propia y muy poética para describir las sensaciones conocidas, como por ejemplo cuando dice: el cansancio es como un líquido pesado que fluye lento entre sus huesos.
o una mirada, trepa como una enredadera. Las palabras son valles, los chismes bichos que revolotean alrededor de la bosta o de la luz. Entonces, para Camilla, también lo son los árboles, una cruza de lenguas, de hábitos y costumbres. Tiene una manera muy particular por la que logra una composición de un territorio propio y único. Lo que falta siempre dispara preguntas, piensa la fileteadora de pescados en el cuento Las botas, mientras se muere de dolor porque la bota es 2 números más chica y aprieta. Llegó tarde a la planta y al ponerse el uniforme ya no quedaban botas de su medida. Un zapato que aprieta, como lo que falta, es difícil de ignorar. Los cuentos de Alejandra Camilla son como una bota que aprieta, difícil de ignorar, como todo aquello que falta, pero sobre todo porque al transitarlos se abren las ventanas de la atención, de cada detalle hermoso, como así de cada incomodidad. Los relatos de Camilla son imposibles de abandonar una vez que entramos a su mundo poético. Los dejo con esta reseña. Es otro libro de cuentos de Alejandra Camilla, realmente hermoso. Gracias por escucharme hasta aquí y nos encontraremos en nuestra próxima lectura.